Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y en este bloque vamos a hablar de un tema importante también, cómo cuidar tu patrimonio, cómo cuidar tu dinero, tu economía, en una contingencia o ante una fase epidemiológica como la que estamos viviendo. Tenemos para platicar de este tema aquí en el estudio a Patricia Rodríguez. Ella es especialista en finanzas personales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de la caída de las bolsas en el mundo, Pati. Sí, Mariana, la verdad es que estamos pasando por un momento bastante complicado a nivel económico, no solo en nuestro país, sino a nivel global, y entonces es muy importante que sepamos cómo actuar para poder cuidar nuestro dinero y las finanzas familiares. ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, Mariana, primero que nada, en el momento que declararon al coronavirus pandemia, empezaron compras de pánico por parte de las familias mexicanas. De entrada hay algunos tips que quisiera señalar en torno al ahorro. De entrada, tratemos de estar tranquilos, no gastemos nuestro dinero en generar estas compras de pánico. Consejos que yo les puedo dar es que de entrada hagan un inventario de lo que tienen en sus casas. Hay que hacer un inventario de lo que tienen, con qué cuentan y también hacer un listado de lo que van a necesitar y lo que van a comprar para que no lleguen al supermercado y estén haciendo nada más compra de cualquier cosa, ¿no? Entonces, o no nada más porque veo al de al lado que está llevando muchos rollos de papel de baño, tratar de contenernos y ver qué realmente necesitamos como familia. Oye, me llama la atención esto del papel de baño. Bueno, qué obsesión. ¿Por qué crees que sea particularmente ese producto uno de los principales o de los más adquiridos? Realmente creo que tenemos una incertidumbre de que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, a final de cuentas es el papel de baño, por ejemplo, también alimentos enlatados. Se recomienda también que puedan comprar, por ejemplo, huevos, arroz, pastas, también que hagan un recuento de lo que realmente vamos a utilizar, porque si nada más compramos así, generamos desabasto. Entonces, a final de cuentas, somos muchos. Y otro consejo que también les podemos dar en este tema para que cuiden su dinero en estas compras de pánico, es que también acudan al mercado de la colonia. A final de cuentas, también tienen estos productos y podemos incentivar la economía de estas personas que están ofreciendo productos en el mercado. Sí, sin duda. Entonces, ¿nos recomiendas ir a los mercados públicos? Exactamente. Para adquirir estas compras, no hacer las compras de manera desesperada, no entrar en pánico, no gastarnos el dinero en adquirir productos. Exactamente, necesitamos generar un presupuesto. Normalmente las familias mexicanas no hacemos un presupuesto. Es momento de cuidar, de adentrarnos en generar un presupuesto familiar y ver con cuánto contamos para los siguientes días, qué necesitamos comprar y realizar la compra de manera mesurada. Puede ser que sea que las familias se sienten a platicar, que digan, bueno, yo gano 10,000, yo gano 3,000, yo gano 6,000, hay que hacer la suma de todos los integrantes de la familia para ver cuánto se aporta y a raíz de ahí ya hacer una lista de productos que realmente se necesitan. Exactamente, Mariana. Simplemente lo que les comento, normalmente no tenemos la cultura financiera, no tenemos un cuidado de nuestro dinero, es momento de generarlo. ¿Y qué piensas de las personas que finalmente están aprovechando estos días para pasarla, por ejemplo, en la playa? Ay, Mariana, pues que creo que es una irresponsabilidad porque a final de cuentas estamos generando toda esta suspensión de labores justo para evitar contagios. Entonces creo que es irresponsabilidad que vayamos, sobre todo, ¿sabes qué? A nivel financiero estás gastando dinero que puede ser que vayas a necesitar más adelante. Entonces, yo les recomendaría que sí se queden en sus casas y hagan el presupuesto familiar. Ok, una vez que ya se tenga ese presupuesto familiar, ¿qué sigue entonces? Número 2, también me gustaría tocar un tema bien importante, Mariana. Hemos estado escuchando en las noticias que las bolsas han caído, que están bajando los índices, miedo en los inversionistas. Hay algunas, sobre todo quiero hablar al público en general, ¿no? A los que tenemos de pronto el ahorro en el banco, alguna cuenta de inversión. Existen dos tipos de inversión que nos ofrece el sector financiero. La renta fija, que es aquella que no tiene riesgo, que nos da poquitos rendimientos y está calculada para que podamos utilizarla en un pequeño plazo, menos de 3 años. Y está la renta variable, aquel dinero que va y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, cuando nosotros tenemos inversiones en una casa de bolsa, puede ser a través de un seguro de vida con inversión o en algunos bancos nos ofrecen este tipo de inversiones, llámese proactivas, agresivas o renta variable, así las podemos identificar. Si tenemos este tipo de inversiones, puede ser que ahorita y muy seguramente con la caída de la bolsa, nuestro dinero disminuya.
Entonces yo te quiero recomendar, tranquilo, sí, están cayendo las bolsas, sin embargo, en un largo plazo se espera que se recuperen. Entonces, ahorita no es momento de sacar tu inversión, porque muchas personas van a ver su estado de cuenta y van a notar que al final está bajando ese monto. Entonces, tranquilo. Necesitamos esperar a que esto se restablezca para que hagas los movimientos de tus cuentas. Sobre todo este tipo de inversiones son para largo plazo. Si alguien te asesoró o la institución financiera te dijo, esto va a ser para largo plazo, tu retiro, la compra de una casa, más de 5 años, déjalo ahí, no lo toques. Claro, si logramos contener esta epidemia, si logramos frenarla, de manera anticipada, preparándonos bien, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades, en específico que han recomendado, pues ya en algunos casos, por ejemplo, no llevar a los niños a las primarias, ni a las secundarias, ni a preescolar. Universidades también están cerrando. ¿De qué se trata? Pues son 3 meses, lo que ya hemos estado viendo, desde que estalla el primer brote epidémico en Wuhan, China, a la fecha ha pasado un trimestre y ya en China parece ser que está empezando a descender el pico del brote. Ahora Europa es quien tiene un alto índice de contagios. Y hay que esperar, pero sin duda lo que me estás diciendo es que todo va a volver a la normalidad una vez que pase este periodo de emergencia. Exactamente, se esperaría. Sin embargo, no sabemos cuánto dure, como tú bien señalas, pudiera ser 3 meses, pudiera ser más, pero ahorita sí, para las personas que tienen sus inversiones, repito, en bolsa, en casas de bolsa, en bancos, sobre todo revisa, como te comento, que sean inversiones de renta variable, ya sea proactivas, agresivas, que normalmente se le denomina así. Ten cuidado, no saques el dinero. Para todas aquellas personas que tienen su dinero en alguna renta fija que no implica riesgo, por ejemplo, pagarés, CETES, tranquilos, ahí no va a pasar nada. O incluso si lo tienes en el banco, pues también si no está en inversión, no vas a perder tu dinero. ¿Qué otra recomendación final nos harías? Otra recomendación final sería, por ejemplo, también en el tema, bueno, aunado un poquito a la inversión, también en el tema del Afore, como el Afore también está en inversión, se recomienda ahorita tratar de no sacar el apoyo de desempleo, tratar también de no sacar el apoyo de matrimonio y también no cambiarte de Afore. Entonces está aunado al tema de las inversiones. Tranquilos también, no se cambien de Afore hasta que pase todo esto. Y la última recomendación sería, por ejemplo, una parte importante para nuestras finanzas personales es el tener seguro de gastos médicos mayores. Solo el 8% de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos. Entonces es bien importante que ahorita que ya se declaró pandemia, hay aseguradoras que sí van a cubrir esta parte. Entonces te recomiendo que si tienes un seguro de gastos médicos en lo personal o con tu familia, saques la póliza, revisas las condiciones, el clausulado de tu póliza, también que tengas a la mano tu credencial o tu número de contrato y le puedas hablar a tu asesor de seguros para saber cómo actuar en caso de que requieras utilizar los servicios médicos de tu póliza de gastos médicos. En caso de que alguien tenga esta póliza de seguro y llegue a ser detectada con este contagio, se puede usar. Exactamente, las podemos usar, sin embargo necesitamos conocer cómo va a proceder la aseguradora en caso de que nos toque a nosotros el tema del coronavirus. Bueno, Pati Rodríguez, siempre es un gusto verte. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana especialmente aquí en Agenda y Contexto. Gracias por tu esfuerzo por venir. Gracias por tu espacio. Pues muchísimas gracias, Pati Rodríguez. Y ya está aquí en Capital 21, Luis Wertmann. Vamos a escuchar de él cómo protegernos en esta fase para enfrentar esta epidemia. Ya volvemos. Quédese conmigo.